de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas. El presidente Noboa asegura que el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, alerta sobre la presencia del narcoterrorismo en las instituciones públicas y en funcionarios. La fiscal Diana Salazar responde a la acusación del exasambleísta Ronnie Aliaga y lo compara con el narcotraficante Pablo Escobar. La vicepresidenta Verónica Abad denuncia en una entrevista en Costa Rica de un complot para sacarla del gobierno que, según dijo, quiere evitar que reemplace a Daniel Noboa durante la campaña de reelección. El secretario jurídico de la vicepresidencia asegura que la institución está abierta y colaborará con las investigaciones del caso Nene. Estados Unidos entregó hoy en Cotopaxi el avión Hércules C-130 para luchar contra la delincuencia. La ONU exige el alto al fuego en Gaza durante el mes de Ramadán, pero Estados Unidos se abstuvo de votar por esa resolución en la que también se pide la entrega de 130 rehenes israelíes. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo este lunes 25 de marzo. Gaby, ¿qué tal? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. La narcopolítica detrás del crimen de la alcaldesa Brigitte García, según el Ejecutivo. San Vicente, incógnitas del crimen. El presidente Daniel Noboa dijo que el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, alerta sobre la existencia de narcoterrorismo en las instituciones públicas. Fabiola Santana con los detalles. Las investigaciones intentan aclarar cómo ocurrió el crimen de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, cuántas personas estuvieron involucradas y cuál fue el motivo. Un día después, el presidente Daniel Noboa se pronunció esta mañana en la Tacunga, Cotopaxi, durante una ceremonia militar. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Con lo que se descarta que el asesinato de la alcaldesa de la Revolución Ciudadana haya sido por temas sentimentales. La Policía Nacional ha evitado dar mayor información, pues siguen en periodo de flagrancia. De momento ha confirmado que no hay detenidos y descartó que el asesinato del esposo de otra funcionaria del municipio Manabita este fin de semana esté relacionado al de la alcaldesa. Lamentablemente también tenemos información que ha sabido trabajar en el municipio, pero es un evento muy aparte. Por ahora, las evidencias que la policía ha levantado sobre el crimen son 4 casquillos de bala encontrados en el vehículo y los teléfonos celulares de las víctimas. En el municipio de San Vicente, en Manabí, hubo este lunes una capilla ardiente en memoria de la alcaldesa Brigitte García, que contó con resguardo policial y militar. 2 camiones con al menos 50 militares resguardan desde esta mañana la explanada del edificio municipal de San Vicente, ubicado en el centro de la ciudad, y hasta donde llegó, pasada las 11 de la mañana, el ataúd con los restos de la alcaldesa Brigitte García, de 27 años, asesinada este sábado dentro de un vehículo. Alrededor de 500 personas esperaban allí desde temprano para participar de la capilla ardiente, para despedir a la joven que por 10 meses dirigió el cabildo. Los asistentes hicieron fila y se acercaron al féretro, que estuvo arropado con la bandera de su cantón. Soledad Cueva, presidenta de la Asociación de Empleados Municipales, entregó a la familia de la alcaldesa un acuerdo de condolencia en nombre de los 53 empleados de la alcaldía. Su madre y familiares no dieron declaraciones, mientras que el asistente de la alcaldesa mencionó que el último día que la vieron salió de su casa en la parroquia Canoa para cumplir con su agenda de actividades. Por ahora,
el municipio no tiene atención al público. En el ingreso, las banderas lucen a media asta y la oficina de la alcaldía está cerrada hasta que el Consejo Cantonal sesione y asuma el cargo el vicealcalde Fabricio Lara. Los puntos principales de San Vicente, sobre todo el centro, se mantienen con resguardo militar. El sepelio de la funcionaria será este martes en su natal Canoa. La vicepresidenta Verónica Abad asegura que Daniel Noboa quiere que ella renuncie a su cargo. Abad denuncia ante un canal de Costa Rica que por eso su hijo fue detenido la semana anterior acusado de tráfico de influencias. Luisa María Heredia con el informe. Desde Israel, a donde fue enviada como embajadora de la paz, y para un medio de comunicación de Costa Rica, Verónica Abad rompió el silencio. Por primera vez habló de la detención de su hijo mayor, Sebastián Barreiro, acusado por Fiscalía del delito de ofertar para cometer tráfico de influencias. Lo que para ella es claro que se trata de una extorsión para que deje el cargo. No hay pruebas, según dice, en contra de su hijo. Ha sido allanado sin una sola prueba que justifique hasta este momento. La Fiscalía ha violentado los derechos de mi hijo y lo han llevado al lugar más peligroso del Ecuador. Sebastián Barreiro, de 28 años, fue detenido en Cuenca el pasado jueves 21 de marzo. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el viernes en Quito y el sábado fue trasladado en helicóptero, narró su madre, a la cárcel de máxima seguridad La Roque en Guayaquil. Ni Fito ni los narcotraficantes del país que han sido apresados han sido enviados a La Roca. Abad dijo que teme por su vida y la de su hijo y responsabilizó directamente de lo que les pueda ocurrir a ambos al presidente Daniel Noboa. Extorsionarme con la vida de mi hijo. Eso es criminal. Pero ¿quién la extorsiona en ese sentido? O sea, uno interpreta, es el mismo presidente. Es que viene la orden de ahí. Yo hago responsable al presidente Noboa por mi vida y la vida de mi hijo antes de nada. La vicepresidenta afirma que Noboa quiere quitarla del camino para que no asuma la presidencia de la República cuando pida licencia para hacer campaña por la reelección. Sin duda ellos me están presionando para que yo renuncie y salga de aquí y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estoy en cumplimiento de mis funciones. No descarta pedir licencia para poder volver al país y sumarse a la defensa de su hijo, aunque por ser embajadora necesita del permiso de la Cancillería de Ecuador. En las próximas horas recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtenerlo. En cuanto al proceso de su hijo, señaló que se está tramitando un habeas corpus para que Sebastián Barreiro se defienda en libertad. Una de las principales pruebas del caso Nene es una fotografía de una letra de cambio quemada. Diego Puente detalla cómo se obtuvo la imagen. Rommel P., denunciante del caso Nene, asegura que firmó una letra de cambio por $30.600 a favor de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República. La entregó como garantía para cumplir pagos mensuales. Según su denuncia, acordaron que debía entregar $1.700 de su salario a Barreiro. El denunciante no cumplió con los pagos de diciembre y enero y en febrero fue desvinculado. El 15 de marzo hizo una visita sorpresa a Francisco Sebastián Barreiro Abad en su oficina en el centro histórico de Cuenca. Le pidió que le devuelva la letra de cambio. Barreiro se negó, pero acordaron destruirla. La quemaron en un basurero en la misma oficina. El denunciante pudo hacer una fotografía. Esa imagen de la letra de cambio a medio quemar es una de las pruebas presentadas por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. También se presentó el resultado de seguimientos autorizados por orden judicial en contra del hijo de la vicepresidenta, pero la Fiscalía no precisa cuándo se iniciaron. Son fotografías y videos de Barreiro Abad entrando a su oficina en lugares públicos o reunido con el denunciante. El 21 de marzo, el hijo de la vicepresidenta fue detenido y enviado a La Roca para que cumpla prisión preventiva. La jueza María Fernanda Castro ordenó el inicio de la instrucción fiscal por 90 días por el delito de oferta de tráfico de influencias. El secretario jurídico de la vicepresidencia, René Zúñiga, aseguró que la institución colaborará con las investigaciones del caso Nene. Hernán Higuera tiene las declaraciones. Frente a las investigaciones del denominado caso Nene, hoy la Secretaría General de la Vicepresidencia salió a defender la institucionalidad de esta entidad. El secretario general de la Vicepresidencia ha dicho que no es verdad que se haya allanado la Vicepresidencia de la República, pero están dispuestos a prestar toda la colaboración
que requiera el caso. Se ha dicho que Rommel P., ex coordinador de comunicación, trabajó aquí hasta el pasado mes de febrero. La Secretaría General confirma que este funcionario, incluso después de haber sido notificada su salida, ingresó a la vicepresidencia haciendo uso de sus credenciales que supuestamente estaban perdidas. La vicepresidencia de la República está dando todas y cada una de las facilidades, o está abierta a dar todas y cada una de las facilidades, porque todos los procesos dentro de esta institución han sido transparentes. No existe ninguna clase de presión sobre sus funcionarios. El secretario general de la vicepresidencia, René Zúñiga, también ha dicho que se ofrece toda la documentación para el análisis de fiscalía. Finalmente ha informado que Verónica Abad ha hecho la consulta respectiva para determinar si puede o no volver al país, pero esa respuesta la debe dar Cancillería. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resolvió esta mañana el alto al fuego en Gaza durante el mes del Ramadán, periodo sagrado para los musulmanes que concluye el 9 de abril. El documento pide a Hamas que libere a 130 rehenes israelíes. Estados Unidos se abstuvo de votar, pues la resolución podía poner en riesgo las negociaciones en Qatar. Por primera vez después de 4 intentos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegó a un acuerdo sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza. Votación casi unánime que presiona a Israel a detener su contraofensiva en la respuesta por el ataque terrorista de Hamas ocurrido en suelo israelí el 7 de octubre. 14 de 15 países integrantes del Consejo votaron a favor de un cese de hostilidades durante el tiempo que le queda a la fiesta sagrada del Ramadán, tiempo de ayuno para los musulmanes que concluye el 9 de abril, y pide, aunque no obliga, a la liberación de unas 130 personas que aún siguen secuestradas por el grupo Hamas. Estados Unidos se abstuvo, pues lidera una serie de negociaciones para un alto al fuego duradero y la liberación de rehenes mediante un eventual intercambio con prisioneros palestinos que están encarcelados en Israel. Nos estamos acercando a un acuerdo para un alto al fuego inmediato con la liberación de todos los rehenes, pero aún no hemos llegado a ese punto, dijo la embajadora estadounidense en Naciones Unidas. Su abstención permitió que la resolución sea aprobada, pero Israel esperaba que Estados Unidos, su principal aliado en este conflicto, la vetara. El caso desató la protesta de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que de inmediato anunció que cancela el envío de una delegación a Washington que preveía discutir esta semana la situación actual, así como los planes de Israel para una incursión total en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Ocurre justo cuando el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ya está en Washington para una reunión con el asesor de seguridad, Jake Sullivan. No tenemos ningún derecho moral a detener la guerra en Gaza hasta el regreso de todos los rehenes, dijo esta mañana el ministro de Defensa de Israel. Operaremos contra Hamas en todas partes, incluso en lugares donde aún no hemos estado, señaló. Situación que marca un futuro incierto para las relaciones entre Estados Unidos e Israel y el desarrollo del conflicto entre ese país y el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Y hay polémica alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol por un video que se viralizó esta mañana. Luigi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Steffi? En redes sociales hay críticas hacia los jugadores que fueron vistos en un nightclub. ¿Y esto cuándo pasó? Según conoció Ecuavisa, esto ocurrió el viernes que los jugadores tuvieron la tarde libre. En las imágenes están los jugadores ecuatorianos en un nightclub, esto en Nueva York. Ecuavisa pudo verificar que el video es auténtico. Aparecen Robert Arboleda, Gonzalo Plata y Kendry Páez en un centro de diversión con una bailarina. Los hechos habrían ocurrido la tarde del viernes, un día después del triunfo ante Guatemala, cuando los seleccionados tuvieron libre. Otro video también circula en redes donde están Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, John Yeboa, José Cifuente y William Pacho pasando su día libre en un exclusivo restaurante de Nueva York. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha pronunciado sobre el video. En cambio, uno de los implicados en el video, Robert Arboleda, ya se pronunció en sus redes sociales. El defensa central del Sao Paulo publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que dice: desde ahora en mis días libres me pondré a leer la Biblia nomás, porque ni divertirse uno puede. Plan Fénix, el gran misterio.
base aérea Cotopaxi, el embajador de Estados Unidos entregó el avión Hércules C-130 para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Patricio Viera con la noticia. A las 10:30 de la mañana de este lunes inició en la base aérea Cotopaxi la ceremonia de entrega de la aeronave C-130 Hércules que entregó el gobierno de Estados Unidos a Ecuador con el objetivo de fortalecer la flota de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales. El acto, que duró cerca de 1 hora, estuvo encabezado por el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el general Celiano Ceballos, comandante general de la Fuerza Aérea del Ecuador, y el embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick. Estamos comprometidos por la seguridad y la justicia duradera en el Ecuador. La llegada del Hércules en Latacunga es otro testimonio tangible de la solidaridad perdurable entre los Estados Unidos y el Ecuador. La aeronave donada fue diseñada para trasladar personal militar hasta 45 personas, además de helicópteros y vehículos blindados con un peso de hasta 16 toneladas y media, a 6.000 metros de altitud y una velocidad de 589 kilómetros por hora. Está valorado en $12 millones. Por su parte, el presidente Daniel Noboa agradeció el apoyo de Estados Unidos y ratificó la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hoy, de manera especial, me quiero referir al cabo segundo del ejército ecuatoriano, Daniel Valencia, que murió en una emboscada en Sucumbíos, donde resultaron heridos 4 militares más. También al cabo de Policía Nacional Stalin Quimbiurco, asesinado por secuestradores en Babahoyo. La muerte de estos mártires evidencia la violencia de los grupos narcoterroristas a los que enfrentamos. Sepan que no nos amedrentan, que estamos unidos para enfrentarlos y vencerlos. La llegada del avión tardó 6 meses y fue parte de un acuerdo de cooperación firmado por el exministro de Defensa, Luis Lara, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según expertos en seguridad, la falta de una estructura y objetivos claros debilitan el Plan Fénix que promociona el gobierno contra las organizaciones terroristas en Ecuador. William Young con el informe. Lo que se conoce públicamente del Plan Fénix es casi nulo, según Fernando Carrión, experto en seguridad. Aunque reconoce que es necesario mantener puertas adentro las estrategias, advierte que no hay señales hacia la sociedad de lo que se está haciendo. Y eso es preocupante. ¿Qué se le dice a los municipios? ¿Qué se le dice a los sistemas de transporte, a los medios de transporte colectivo? ¿Qué se les dice a las cámaras de la producción? ¿Qué se les dice al sistema educativo, al sistema universitario? Pues no se les dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay una propuesta respecto de eso. Porque no hay un punto de partida a partir del cual uno pueda decir esto está inscrito en el plan, estos son los objetivos, estas son las metas, por aquí vamos a caminar. Recuerda que para que una estrategia sea efectiva debe ser planificada y en este caso no se ve un plan sólido más allá de poner elementos de la fuerza pública en las calles. Eso explica el comportamiento de la delincuencia en el país, según Carrión. Es que cuando se focalizan las acciones, pues hay territorios que quedan liberados y eso produce lo que muchos autores llaman el efecto globo o en México llaman el efecto cucaracha, es decir, que se va del lugar donde se está presionando hacia otro lugar donde no se está presionando. El analista e investigador de temas de seguridad, Diego Pérez, diferencia lo que el gobierno intenta hacer con el mencionado Plan Fénix con lo que se aplicó en Colombia enfrentando a la guerrilla o en México contra los cárteles. Cree que la falta de estructura lo debilita. No hay una perspectiva clara sobre qué es lo que implica, ¿no? Sobre si es que efectivamente existe, cuáles son sus dimensiones, implica identificar las líneas de tensión, implica fortalecer las organizaciones de inteligencia, implica reestructurar las dinámicas de seguridad del país y eso me parece que no ha sucedido todavía. Según los analistas, el costo de la violencia en el país y lo que se mueve por lavado de dinero bordea los $6.000 millones, una cifra que duplica a lo presupuestado por el gobierno para combatirla. La fiscal Diana Salazar responde a Ronnie Aliaga, procesado en el caso Metástasis y prófugo.
compara su ataque con los del narco colombiano Pablo Escobar contra las autoridades que en su momento lo denunciaron y acabaron muertos. Informa Jacqueline Rodas. El exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y actualmente prófugo, arremetió en contra de la fiscal general Diana Salazar. Publicó un video en el que dice que tiene chats con ella que los hizo analizar con una agencia privada. Desde el año 2021 he mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la señora Diana Salazar Méndez. Utilizábamos la aplicación Confide, porque nuestras conversaciones diarias a veces incluían confesiones. La fiscal le contestó con esta publicación. Se tardó 3 meses en usar la misma estrategia que Pablo Escobar aplicó en su momento contra el presidente de Colombia. No se equivoque, señor procesado. La ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí. Adjunta información del caso de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia colombiano a quien Escobar intentó desacreditar y luego asesinó. Ronnie Aliaga se fue del país en diciembre del año pasado cuando estalló el caso Metástasis. Salió por tierra hacia Colombia y al momento se desconoce su paradero. En varios chats entre el narcotraficante Leandro Norero, asesinado, y Javier Jordán, prófugo, se refieren a él con el alias ruso como su operador político y en otro tipo de negociados. Aliaga en inicio negó ser el ruso, pero ahora dice: ¿Y cómo no hablar de esa conversación con usted en un chat del 2 de febrero del 2024, cuando estalló el escándalo de la relación entre alias La Negra y alias El Ruso por el caso Metástasis? Al respecto, la Fiscalía emitió este comunicado. El ciudadano en cuestión, prófugo de la justicia, se esconde detrás de un video en el que habla de supuestos chats periciados en otro país, de presuntas conversaciones con la titular de esta institución, en lugar de defenderse en derecho como corresponde y a través del descargo de los hechos que lo relacionan con figuras como Leandro Norero. Se trata de una campaña que no pretende llegar a ninguna verdad, sino posicionar un discurso de victimización en el que además el involucrado estaría aceptando que el alias de ruso, con el que se lo menciona en los chats, sí le corresponde. La Fiscalía asegura que se trata de un ataque que busca distraer y confundir, así como minimizar el trabajo de la institución en contra del narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Dictan prisión preventiva contra 4 de los implicados en el atentado en una sala de conciertos en Rusia. Ya volvemos con los detalles. La Asamblea intentará modificar el presupuesto planteado por el gobierno. Francisco Garcés explica las opciones del legislativo en la votación prevista para esta tarde. La Asamblea tendrá su última sesión antes del receso legislativo que empezará este martes. En la agenda está la votación sobre el presupuesto general del Estado planteado por el gobierno. La intención de la mayoría es que el régimen acoja los cambios que fueron aprobados el viernes pasado con 73 votos. Entre ellos, que el Ejecutivo revea los montos de financiamiento de sectores como la seguridad, educación y salud, y que en el presupuesto se incluya el incremento del IVA del 12 al 15% y el financiamiento del conflicto armado interno. Con ese objetivo se habían alineado los votos del correísmo y del Partido Social Cristiano. Las observaciones no fueron acogidas por el Ejecutivo y por eso el presidente de la Asamblea convocó a la sesión en la que, para ratificarse en los cambios planteados, se requerirá de 92 votos. Se apruebe o no se apruebe por la Asamblea, lo vete o no lo vete el presidente, entra en efecto. O sea, no tiene ninguna restricción el entrar en efecto de su ejecución el presupuesto general del Estado. Previo a la sesión, solo el correísmo y el Partido Social Cristiano han anunciado su decisión para votar por la ratificación en los cambios, pero sus votos no serán suficientes para conseguir ese objetivo. Y aunque el legislativo lograra ratificarse en sus propuestas, no tendrán el carácter de vinculantes para el Ejecutivo, que tiene la facultad de acogerlas o no. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una victoria parcial esta mañana en la Corte de Apelaciones de Nueva York, que le ha dado 10 días más para que pague una multa de $175 millones y no los 464 millones que debía cancelar hasta hoy por fraude empresarial. Trump, sin embargo, se ha negado a pagarlo, argumentando que no ha cometido delito alguno y que tanto la fiscal que lo demandó como el juez que lo sentenció están incurriendo en obstrucción electoral, pues dijo que pretenden dejarlo sin dinero para financiar su campaña presidencial para las elecciones de noviembre.
En paralelo, hoy se determinó que el juicio contra Trump por el pago con el que trató de comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels comenzará el 15 de abril. La justicia de Rusia ordenó prisión preventiva para 4 de los 11 sospechosos de participar en el atentado que dejó 137 muertos. 2 de ellos admitieron su culpabilidad. El ataque, cuya autoría fue proclamada por el grupo yihadista Estado Islámico, sigue bajo investigación. 4 hombres que mostraban signos de tortura fueron acusados de cometer el ataque terrorista en la sala de conciertos de Crocus City Hall y comparecieron ante un tribunal de Moscú este domingo. Son parte de los 11 detenidos implicados en el atentado que dejó 137 muertos el viernes 22 de marzo. En un comunicado, la Corte detalló que 2 de los sospechosos aceptaron su culpabilidad después de ser acusados en audiencia preliminar. Aunque por sus rostros magullados hay dudas de si confesaron o simplemente hablaron para no seguir siendo golpeados. El mayor de los implicados tiene 32 años y el menor 19. Todos son ciudadanos de Tayikistán, una ex república soviética de Asia Central que limita con Afganistán. El tribunal ordenó que los hombres permanezcan en prisión preventiva hasta el 22 de mayo y enfrentan una condena máxima de cadena perpetua. A pesar de que el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del atentado e incluso ha publicado videos de los disparos dentro del Crocus City Hall, líderes rusos continúan sugiriendo la responsabilidad de Ucrania, asegurando que los atacantes planeaban huir a ese país, donde tenían contactos. Estados del centro y norte de Estados Unidos recibieron este fin de semana tormentas de nieve en plena primavera. Desde Illinois hasta Vermont tuvieron alertas por condiciones extremas ante un frío, mientras que desde Colorado hasta Minnesota el fenómeno llegó con ventiscas, lluvia helada, nevadas que ocasionaron cortes de energía a 160,000 hogares. El mal tiempo en algunas zonas se mantiene este lunes y según los pronósticos hay regiones en las que se extenderá hasta el martes. India celebra el Festival de Holi, uno de los eventos más populares por la llegada de la primavera. Los celebrantes mezclan agua y polvo de colores para untarse en el cuerpo como parte del espectáculo. Liliana Suárez con los detalles. En India llegó la primavera y con ella la fiesta Holi, una celebración que se realiza específicamente en la primera luna llena de marzo. Su origen proviene de diferentes leyendas mitológicas hindúes, pero la más popular es la del amor divino entre el dios hindú Krishna y su consorte Radha, por lo que esta celebración simboliza un tiempo de renacimiento, abrazando todo lo positivo. En el país, la gente se viste de blanco y festeja manchándose con polvos de colores, llamados gulal, mientras se baila en las calles con música a todo volumen. La comida y la bebida son gran parte de estas festividades. Los vendedores en algunos lugares de la India ofrecen tandai, un jugo tradicional preparado con leche, frutas secas y en ocasiones con cannabis. La gente también enciende grandes hogueras en la noche para conmemorar el triunfo del bien sobre el mal. Este evento también se realiza en Nepal, Pakistán y en algunas comunidades de origen indio, del Caribe y de Sudamérica. ¿Y cuál será el dispositivo de seguridad para la procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil? Luego de la pausa, los detalles del despliegue policial. De Pitahaya rompieron récord debido a que sus ventas hacia el extranjero incrementaron un 72%. Diego Cuenca describe cuáles son los mercados internacionales a los que llega esta fruta ecuatoriana. En Ecuador, 15.000 familias se dedican a la producción de pitahaya, que empezó a cultivarse hace 40 años en el cantón Palora, en Morona, Santiago. Esa fruta rompió récord de exportación en 2023, generando 171 millones de dólares en ventas, 72% más que en 2022, en 40 centros de acopio del producto. ¿Celebran la buena época comercial? En este acopio recibimos aunque sea unas 1.200 gavetas diarias, hablando de unos casi 20.000 kilos de fruta.
El principal mercado es Estados Unidos, donde llega el 80% de la pitahaya ecuatoriana. Luego le sigue Hong Kong, España, Perú y Canadá, según cifras del Banco Central. El cultivo se expande a otros 3 cantones de Morona a Santiago, creando más de 3.000 empleos. También se producen en otras 10 provincias de la costa y la sierra. En todas esas localidades cosechan 2 variedades, la amarilla y la roja. Pues ya cuando vieron que la pitahaya ya comenzó a dar resultados, entonces comenzaron a dejar de la ganadería y botarse a trabajar en la pitahaya. Ahora la mayoría de la gente de aquí de la parroquia Sangay vive de la pitahaya. Los agricultores ahora esperan un repunte en las exportaciones de pitahaya, porque en mayo empieza el acuerdo comercial entre Ecuador y ese país. En ese mes se eliminará el 20% de arancel que esta fruta tiene para ingresar al mercado chino. Semana Santa, tradiciones y fe. A las 5 de la mañana arrancará el dispositivo de seguridad para la procesión de Cristo del Consuelo en Guayaquil el Viernes Santo. 550 policías estarán en el recorrido y habrá lanchas de la Armada en el Estero Salado, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Con la procesión de Cristo del Consuelo aprobada en Guayaquil, también se definió el dispositivo de seguridad para proteger a las 500.000 personas que se espera lleguen a la romería. La procesión comenzará a las 7 de la mañana y el resguardo se activará 2 horas antes, con un contingente de 1.100 elementos de 8 instituciones. De ellos, 550 policías desde este lunes ya peinan la zona y hacen operativos, mientras de la empresa de seguridad de Guayaquil, Segurep, habrá 55 agentes con camionetas y motos. El recorrido parte del Santuario del Cristo del Consuelo en el suburbio de la urbe, avanza por la calle A, cruza el puente de la A sobre el Estero del Muerto, donde estarán 2 lanchas patrulleras de la Armada, que este lunes ya hacían reconocimiento del lugar. La romería se dirigirá al complejo del Cisne 2 hasta la plaza con el Monumento de la Fe del Cristo del Consuelo. Para controlar el tránsito, la ATM destinará 95 agentes en 3 tramos y se cerrarán 5 calles aledañas. La entidad anunciará de los desvíos en redes sociales. También habrá ambulancias, paramédicos y socorristas del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. Uno de los acuerdos para autorizar el evento masivo fue hacerlo más corto, por lo que se prevé que todo culmine a las 9:30 de la mañana. La procesión va escuchando y respondiendo, pero no se detiene en ningún momento. La Arquidiócesis de Guayaquil ha pedido que este año no acudan devotos en situación de vulnerabilidad, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Este lunes santo, la Arquidiócesis de Guayaquil realizó la misa de ordenación de 9 sacerdotes, fecha que coincide con los 150 años de consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Vanessa Robles reporta. La imagen de la cruz y el olor a incienso anunciaban el inicio de la ceremonia religiosa en la Catedral de Guayaquil. 2.000 personas esperaban el ingreso de los obispos, vicarios y sacerdotes, junto a los 9 postulantes de Colimes, Azogues, Santo Domingo, Santa Elena y Guayaquil, que tras 7 años de formación, este 25 de marzo se convirtieron en los nuevos presbíteros. La misa fue presidida por Monseñor Gerardo Cabrera. También participaron 3 obispos auxiliares y 7 vicarios zonales. Luego de la homilía, inició la ceremonia de ordenación. Los postulantes se postraron sobre una alfombra roja como símbolo de fragilidad y obediencia, mientras se cantaban las letanías a todos los santos. San Ignacio de Antioquía. Luego, se arrodillaron y recibieron la imposición de manos de 120 sacerdotes asistentes. Sus familiares participaron en la última parte del rito. Llevaron los ornamentos sacerdotales y les colocaron la casulla, vestimenta que se utiliza para las misas. Ellos recibieron la primera bendición de sus hijos, ahora oficialmente sacerdotes. La misa, que duró 2 horas y media, continuó con la plegaria eucarística y el rito de la comunión en este lunes santo, que además
coincide con el Día de la Encarnación. Habrá más procesiones y romerías en el transcurso de la semana. $35 en promedio cuesta preparar la fanesca en casa para 5 personas. Los precios de algunas verduras aumentaron por la temporada, por eso en los mercados y comercios ofrecen alternativas que se adaptan a la economía familiar. Elaine Sánchez tiene el reporte. Decenas de familias hacen cálculos para preparar la fanesca. Que la cartera alcance para comprar los 12 granos es el objetivo. En un recorrido por los mercados de Quito y Guayaquil, se ve un incremento de la arveja que antes costaba $1 la libra y pasó a $2. La cebolla de 40 centavos subió a 50 centavos. Sucede lo mismo con el arroz que se usa para el postre con leche y según la calidad se encuentra desde los 70 centavos la libra. La harina para las empanadas también registra un aumento. Los 7 granos infaltables, frijol, lenteja, garbanzo, haba, chocho, choclo y melloco se encuentran desde $1 a $1.50 la libra, el sambo $3 y zapallo $4. El bacalao se oferta desde los $7 la libra y varía según el peso, pero puede ser sustituido por otras opciones como corvina, róbalo o dorado de costos menores. La opción más económica son los granos sueltos que venden a $1 la funda y alcanza para 4 personas. Hay propuestas tentadoras que facilitan la vida como el kit de fanesca, que cuesta $3 y viene todo pelado y picado, listo para poner en la olla. Preparar la fanesca este año cuesta en promedio $35 para 5 personas. En Quito se desarrolla la Feria de la Fanesca. Exponentes de varias provincias se han congregado en esta muestra en la que destacan las particularidades de este plato en las diversas ciudades. Carla Delgado con los detalles. Quito congrega la muestra gastronómica más diversa de Semana Santa, en donde la fanesca es el plato estrella. Mujeres de al menos 8 provincias se reúnen en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, en el sur de la capital, para demostrar que aunque es un solo plato, la preparación y los ingredientes son diferentes en cada zona. Guadalupe Hidalgo dice que en Ambato el toque especial con el que finaliza la preparación de esta sopa contundente es la crema de leche. La crema de leche le da un poco más sabor a como ser poner nata. Más o menos nos lleva unas 2 horas y media para preparar, porque los granos son tiernos. Este plato, que se originó en la época prehispánica durante la celebración del Mushugnina o Día del Fuego Nuevo y que ahora es el manjar característico de Semana Santa, tiene 12 granos que representan a los apóstoles. Sin embargo, en Loja, como cuenta Eva Ordóñez, le agregan uno más. Como le llaman la zarandaja, es un frijol especial lojano que no hay aquí, amiga. Entonces, y el grano pelado, esa es la diferencia. La fanesca pillareña, aseguran, tiene otra forma de cocción. Yo cocino los granitos, le saco esa agua primero y de ahí le cocino con el zambito y el zapallo. Una de las novedades de la feria es esta, la fanesca de dulce, una tradición que impulsan en Imbabura desde hace 4 años. Está compuesta de 8 tipos de frutas. Científicos colocaron un dispositivo de rastreo a un ejemplar de serpiente verrugosa del Chocó andino como parte de un proyecto que busca la preservación de esta especie amenazada, como lo reporta Vanessa Robles. Esta es la verrugosa del Chocó, una de las serpientes venenosas más grandes de América del Sur. Mide 2 metros de largo y pesa 6 libras. Y el momento en el que un veterinario estadounidense, asistido por miembros de la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés, la operan para implantar un dispositivo de rastreo de casi 26 gramos, que permitirá a los científicos recopilar más datos sobre la especie. Este proyecto plantea implantar un radiotransmisor a 5 ejemplares para hacerles un seguimiento por 5 años. Esta es la primera vez que en el Ecuador se hace esto. Primeramente porque estamos hablando de uno de los países más diversos en reptiles y anfibios. Luego del periodo de observación, donde se verificó que el reptil se recupere de la intervención, los científicos liberaron al ejemplar en la reserva de la Fundación para la Conservación de los Andes Tropicales. Su hábitat son los bosques húmedos del norte de Esmeraldas y Manabí.
y actualmente está en peligro de extinción. No hay datos, no ha sido evaluada, no nos permite saber cuántos ejemplares hay en vida libre y claramente este proyecto se convierte en un reto. Según la Fundación, en los últimos 15 años, los ejemplares tienen menos talla y los expertos lo atribuyen a afectaciones en sus hábitats o enfermedades. La especie es nativa de Ecuador, Colombia y Panamá. El proyecto cuesta $200.000 en total, valor que será financiado mediante becas científicas y donaciones.